y sus aliados, los sicarios. Pasamos ahora a un tema técnico más complejo. La verdad es que escuchar a esta señora... Es conmovedor, sí. Sí, es tremendo, sí, pero pasamos a otros temas, Fernando. Porque hace unos días conocimos una decisión tomada por el Tribunal Constitucional que acogía la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo para que se considere contrario a la Constitución algunos artículos de un decreto sobre extinción de dominio que había sido publicado por el Ejecutivo. La extinción de dominio es una figura penal que permite privar de bienes mal habidos a personas que se presumen delincuentes o criminales, nace en otros países para penalizar en principio a los narcotraficantes y a otras formas de criminalidad. Se trata de una decisión tomada por la justicia en paralelo y al margen eventualmente de los procesos de juicios a las personas, porque demoran mucho tiempo y la idea era que los bienes mal habidos por esas mismas personas pudiesen serles retirados de su propiedad. Pero el Tribunal Constitucional ha decidido, con 5 votos de mayoría y 2 votos singulares de los magistrados Gutiérrez Tixe y Monteagudo, que este decreto sobre extinción de dominio solamente puede ser aplicado a partir del año 18, cuando se introdujo a nuestra legislación. Para comprender los alcances de esta medida, saber si es una cosa positiva para nuestro país o, como temen algunos, que sea una muestra más de laxismo frente a la criminalidad, hemos invitado a un abogado penalista y profesor universitario como es el doctor Julio Rodríguez. Doctor Rodríguez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y por desplegar de su pedagogía para entender un tema complejo. Muy buenos días a ambos. Un placer para mí estar con ustedes dos. Sí, díganos por favor, ¿cómo ha reaccionado usted ante la lectura de esta resolución del Tribunal Constitucional? 112 páginas, muy bien redactadas para variar, y que contienen un fundamento de voto del magistrado Ochoa y 2 votos singulares. A ver, yo he revisado la decisión del TCE y, como siempre, hay que saludar un trabajo minucioso, un trabajo estructurado, orgánico en la resolución dada en mayoría, y creo que también es importante establecer que lo que ha señalado el TCE respecto a la extinción y pérdida de dominio es, en esencia, un reconocimiento a un baluarte propio del Estado de Derecho en el Perú. La propiedad es inviolable. Y esa es una máxima de nuestra Constitución. Y lo reconoce el TCE al inicio de su exposición y entiende que todo aquello tiene que interpretarse de la mano de la Constitución. Por lo tanto, si bien es cierto, es importante combatir, y lo recalca permanentemente, la criminalidad organizada y los bienes que a partir del crimen organizado se generan para evitar que estas organizaciones sean financiadas y utilicen el dinero mal habido para poder subsistir y mantener ejes de poder ilegal. Por lo tanto, la extinción de dominio se convierte en un instrumento que es para ellos constitucionalmente válido. Ahora, usted ha comenzado afirmando que la propiedad es inviolable, pero desde Tomás de Aquino, en el siglo XIII, está clarísimo que no es ilimitada, que hay otros principios que deben aplicársele a ella. Por ejemplo, en este caso de lo que se trata es de qué hacemos con las propiedades, inmuebles, vehículos, yates comprados y adquiridos con el ejercicio de la criminalidad, inicialmente el narcotráfico, pero hoy sabemos que hay otras formas que llevan a tener propiedades que de ninguna manera deberían considerarse inviolables. A ver, lo que sucede es que la inviolabilidad de la que parte el Tribunal Constitucional es nuestra regla. Y como se sabe, en el derecho tienen excepciones. Y también lo ha dicho el TC nuestro, lo ha dicho el TC en Europa, lo han dicho diversos tribunales constitucionales en el mundo. No existe derecho alguno que sea absoluto, ni la vida. Por lo tanto, que sea inviolable la propiedad no lo convierte en un derecho absoluto, sino hay excepciones a él. Y lo que establece claramente el TC es que la excepción se centra, como usted señala, cuando se obtienen bienes, propiedad de ellos, que están ligadas a la comisión de delitos graves y que estos delitos graves van a permitir generar estructuras criminales, que es lo que afecta más al Estado de Derecho. Lo dicen y no lo dicen con esas palabras. Nosotros en el ámbito penal calificamos a estas personas que están dentro de lo que se conoce como la estructura criminal, que es la que opera de forma paralela al Estado y es la finalidad de todos sus miembros, establecer para ellos lo que se llama derecho penal del enemigo. El que se comporta como un enemigo de la sociedad porque estructura una organización criminal que busca desestabilizar el propio Estado de Derecho,
no puede ser tratado de la misma manera respecto de aquellos que sí respetan las normas. Y eso es lo que dice el TC, en otras palabras, evidentemente con un desarrollo muy estructurado. Por eso es que se trata de es un fallo que declara en parte inconstitucional. Correcto. ¿No? Hace una distinción. Ahora, hay quienes igual advierten que esto podría constituir un obstáculo para la lucha contra la corrupción. ¿Cómo lo analiza usted? Yo creo que es un discurso ideológico sin ningún sentido. Como decía Alf Ross, ¿no es cierto?, son palabras sin contenido semántico. ¿A qué me refiero? Y seamos claros. Esta norma lo que está diciendo en primer lugar, y lo coloca y lo repite, tenemos que combatir las organizaciones criminales. El crimen organizado es probablemente lo que ha generado una desestructuración parcial en diversos estados. Y el TC dice, tenemos que utilizar instrumentos para que esa criminalidad organizada acabe siendo válidamente perseguida, sancionada y obviamente desestructurar la organización. La pérdida de dominio respecto a la propiedad que se utiliza después para solventar las organizaciones, etcétera, tiene que ser evidentemente combatida y la norma tiene ese objetivo y lo reconoce permanentemente. Por lo tanto, utilizar la pérdida de dominio para esos casos, dice el TC, no es inconstitucional y resulta necesario. ¿No dejaría al Estado sin la capacidad de recuperar, por ejemplo, bienes comprados, adquiridos con dinero de procedencia ilegal? A ver, es que esa pregunta que usted hace, Mabel, es realmente importante. Bueno, tan importante que va a merecer ir a una pausa para que tenga usted tiempo de contestar. Retenemos la pregunta, Mabel, para que le dé respuesta. Son las 9:22, estamos conversando con el abogado penalista y profesor universitario Julio Rodríguez, quien se ha tomado su tiempo para contestar a una pregunta de Mabel Huertas que él calificó de muy importante. Doctor, lo escuchamos. Mire, Mabel, la pregunta que usted hace respecto a todo aquello que sea ilegal permite la aplicación de la norma y por lo tanto hay críticos señalando que esta posición del TC debilita la lucha contra la corrupción. No, mentira. Porque hay que ser bien claros. No todo lo ilegal significa que es criminal. Sobre todo tomando en consideración la primera parte, la decisión del TC, en un país altamente informal. Yo tengo ilegalidades administrativas. Yo tengo ilegalidades tributarias, ilegalidades laborales, ilegalidades civiles. Frente a esas ilegalidades, ¿voy a aplicar pérdida de dominio? No tiene sentido, porque es un abuso, sería desproporcionado. Se está restringiendo a lo criminal. Exactamente, eso es lo que está haciendo el TC, a lo criminal y no a cualquier criminalidad. También lo repite permanentemente, de acuerdo a lo que dice la Convención de Palermo, a la criminalidad grave y al crimen organizado. No a la criminalidad de bagatela, no a la criminalidad de poca monta. Esa no es la criminalidad que le interesa, ¿no?, al Estado desde la perspectiva de afectar un derecho como es la propiedad en pérdida de dominio, sino aquella criminalidad que, como lo repiten permanentemente, es la que puede desestabilizar el Estado de Derecho. Ahora, interesante una acotación que hacía Fernando durante la pausa, que es cuando hacemos un paralelo con situaciones como la de Colombia y México, por ejemplo, para entender países donde incluye su constitución esa figura. Correcto. Por lo tanto, para estos países, al haber tenido dentro de la Constitución expresamente la extinción de dominio como un criterio limitante de la propiedad, evidentemente sus normas, al amparo de esa decisión de su legislador, no van a contravenir la Constitución porque es reconocimiento expreso. Correcto, pero es por las situaciones particulares de Colombia y México. Pero hay quien diría, pero en el Perú nos estamos encaminando si no hemos llegado ya. Sí, pero no estamos a esos estándares porque, recuerda usted, de acuerdo a la Convención de Palermo, a los pronunciamientos de Mérida, el enfoque estaba siempre ligado a estados en donde el narcotráfico tenía una enorme injerencia. Y esa frase de calificar a ciertos países que estaban ligados muy estrechamente a convertirse en narcoestados. El Tribunal Constitucional ordena, a través de esta decisión, a los jueces del Subsistema Nacional de Extinción de Dominio archivar ipso facto todas las demandas de extinción de dominio sustentadas en ilícitos no penales y en delitos no comprendidos en la modificación introducida con posterioridad a la interposición de la demanda. Pero además exhorta al Congreso para que implemente el mecanismo que permita al absuelto de un proceso penal recuperar aquellos bienes que les fueron extinguidos. Esto quiere decir que hoy por hoy podrían recuperar inmediatamente o prácticamente inmediatamente esos bienes. ¿Qué casos hay, casos mediatizados que usted pueda poner como ejemplo, por ejemplo? Mire, los casos que se pueden vincular a la discusión, que es lo que han estado mencionando algunos, es los casos de los partidos políticos.
porque otros casos han sido objeto de otras medidas que están previstas en el Código Procesal Penal, que es la posibilidad de la incautación y el decomiso. Y esto venía de la mano ya del Código Penal del 91, esto no es ninguna novedad, ¿no? Si es que tenemos objeto del delito, pues yo lo puedo decomisar e incautar, de eso no hay ninguna duda, y no estaba esta ley para eso. Entonces, eso está vigente y no se ha modificado. Lo que hace bien el TC es establecer que la norma no puede ser retroactiva. ¿Por qué? Porque la retroactividad está prohibida expresamente en la Constitución. La única excepción, otra vez como lo conversamos con don Fernando hace un momento, toda regla tiene excepciones, Sí. es si opera el principio de favorabilidad, que favorezca al reo. Entonces, si esta norma no favorece al reo, no puede ser retroactiva. Entonces, para todos aquellos casos en donde lo que se ha hecho es establecer estándares de ilegalidad no criminal anterior a la ley, evidentemente le tengo que devolver los bienes. Pero, ojo, en casos incluso más dramáticos, porque el TC lo menciona respecto de aquellas personas que fueron absueltas. O sea, se les devuelve. Y lo que dice el TC, que en ese caso hay que devolver lo que Pero resulta lo más obvio, porque ya no estamos hablando de un Estado de Derecho, sino de un Estado confiscatorio. Me están confiscando la propiedad porque se les ocurre. ¿Tenemos datos sobre eso? ¿Cuánta gente ha sido absuelta y bienes que no hayan sido devueltos a pesar de la absolución? No tengo la data, pero sí se ha mencionado permanentemente de que es importante los montos. ¿Por qué? Porque una vez que el Estado acaba tomando en posesión propiedad, y me refiero sobre todo a propiedad inmueble, esta es canibalizada. Por eso le preguntaba aterrizar un caso en particular, que la gente tenga en la memoria reciente, donde usted diga aquí se aplicó mal y el TC está haciendo una corrección justa. Bueno, yo les puedo contar casos sin nombres porque están en giro, y eso es lo dramático, ¿no? Casos en donde personas habían sido perseguidas, ¿no? Un gobierno de García que salió a decir que iba a combatir a un determinado grupo criminal, ¿no? Anunciado públicamente, se les persiguió, se les llevó a prisión a un enorme grupo de personas. Años después los absuelven. Años después absueltos, cuando van a pedir que le devuelvan sus bienes, les habían incautado grifos, les habían incautado comercio. Incautado, dice usted. No decomisado. No es extensión de dominio. Le aplicó la ley. Bueno. Le aplicó la ley de extensión de dominio. ¿Qué encontraron? Nada. Se habían llevado los surtidores, se habían llevado los tanques, y el Estado, ¿cómo responde frente a eso? Entonces, eso es lo grave. ¿El caso Pedro Pablo Kuczynski aplica? No aplica, porque a él no se le ha aplicado extensión de dominio. Ajá. Doctor Rodríguez, usted dice que existe desde el 91 leyes que pueden cumplir con esa tarea para los criminales que tienen propiedades mal habidas a través de la incautación o el decomiso. Pero entonces, ¿por qué es necesario que haya una ley de extinción de dominio avalada por el Tribunal Constitucional a partir del año 18? Porque es distinto. A saber, ¿qué cosa aporta si según usted ya existían mecanismos anteriores? ¿Por qué? Porque la extinción y pérdida de dominio ataca a las organizaciones criminales que operan de una manera totalmente distinta a la criminalidad tradicional. Es decir, conciben el patrimonio, lo ocultan a través de testaferros de terceros para solventar la existencia de la estructura criminal. Le dan apariencia de licitud, aplican los mecanismos legales que le favorecen para dar cobertura a los bienes mal habidos. El tiempo corre, yo tengo una última pregunta de mi parte. El documento del TC desarrolla ampliamente los orígenes de este concepto de extinción de dominio y dice que no es mandatorio, de acuerdo a nuestros compromisos internacionales, Palermo y la ONU, que esto tiene que ver con la GAFI, con el Grupo de Acción Financiera, y prácticamente minimiza el valor vinculante que las políticas de GAFI tiene para nosotros. Y sin embargo, GAFI es un órgano de la OCDE, y según la presidenta Boluarte en su discurso del lunes, la adhesión a la OCDE es uno de los ejes de nuestra política. A ver, porque hay que ser objetivos. La GAFI no es vinculante. La GAFI da recomendaciones. Pero ¿queremos o no ser miembros de la OCDE? A ver, don Fernando. No podemos dar la impresión de laxismo frente a la criminalidad que avanza en nuestro país. No será como en México y Colombia, pero avanza. Sí, definitivamente. Pero yo entiendo que la percepción que tiene el Tribunal Constitucional es la percepción adecuada. Es vincular sobre todo al ciudadano a no verse afectado innecesariamente y estar obsesivamente centrados en tratar de entrar a la OCDE me parece un despropósito
Si ustedes acaban de ver cómo en este país extorsionan a un emolientero, extorsionan a alguien que vende en una cafetería de un colegio. O sea, creo que hay prioridades en el Estado de Derecho para que nosotros podamos aspirar a ser un país dentro del orden internacional. Y lo más inmediato es proteger al ciudadano de a pie que se ve extorsionado el día de hoy. Tomamos nota que relativiza usted la importancia de adherir a la OCDE. Yo prefiero que tengamos un Estado de Derecho sólido antes de estar desesperadamente entrando a la OCDE. Bueno, tomamos nota de eso. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por sus explicaciones sobre un tema difícil. No, a usted las gracias. Me ha tratado de aclarar de la mejor manera posible. Son las 9:31, vamos a una pausa amable.